Siento vieja. Qué raro. Siento que no puedo con lo que yo podía hace un año atrás. Dale, ponte a parir, si tú quieres parir, ponte allá, porque no tienes muchas oportunidades, porque es una enfermedad que causa infertilidad. Ya lo acepté, ya me está pasando esto. Y no voy a dejar de ejercitarme, y no voy a dejar de crecer, y no voy a dejar de imponerme. Yo hice la obra. Somos En la Voz de Ella, un espacio creado por mujeres y para mujeres, sin miedo, sin perjuicios y sin permiso. Y hoy estamos aquí hablando con una mujer camagüeyana, actriz, creadora de contenido, y es un placer estar aquí con ella, Alianis. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias. Bajo la lluvia, pero Sobre no todo, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te apasiona, sobre todo? Bueno, hay muchas cosas que me apasionan, pero principalmente lo que más me apasiona es el teatro. Desde que era chiquitica, desde que tenía 2 años, siempre dije que yo quería ser actriz o profesora. Y bueno, terminé siendo las dos cosas de cierto modo. El teatro es algo que siempre me llamó muchísimo la atención. Las artes en general, pero el teatro me parecía que podía llevar en sí todas las artes. Entonces, eso es una de las cosas que más me apasiona en la vida. Otra de las cosas que más me apasiona en la vida es leer. Me encanta leer. Me encanta mi familia. Eso también me mantiene todo el tiempo, o sea, pensando en eso. No sé, mis animales. muchas pasiones. Eres una Sí, mujer claro. de varias pasiones. Sí, sí. Todas yo creo que somos un poquito así, ¿no? Sí. Somos mujeres latinas y tenemos varias pasiones. El teatro, entre ellas, nos une a las tres Sí, la pasión del por cierto. teatro, del arte, de la literatura. Y hacer grupos de chicas y leer y hablar y llorar con la lectura nos une un poco. Y la sociedad. También te apasiona la sociedad, los animales, el contar la historia que vivimos hoy en Cuba. A ver, entonces, vamos a volver al teatro. Teatro del Viento. ¿Cómo llegas a él? A trabajar Teatro allí. del Viento. Una larga historia. Teatro del Viento es un grupo que yo negué durante muchísimo tiempo. No me interesaba la estética del grupo, no me interesaba trabajar allí y bueno, estuve pasando por varios grupos cuando me gradué de la escuela, buscando hacer proyectos personales. Yo tenía muchas ilusiones, pero bueno, finalmente por ciertas cosas que pasaron, llegué, tuve una conversación con Freddy y Freddy me propone trabajar en el grupo y entonces decido pues experimentar en algo totalmente diferente que no conocía para nada a profundidad, simplemente lo veía desde afuera y tenía mis recelos con eso. Y simplemente dije, voy a probar qué puede pasar. Si ya he probado muchas cosas, pues vamos a probar esto. Claro. Entré al grupo y bueno, a partir de que entré, todos los mitos y las cuestiones relacionadas con eso se fueron como que diluyendo. Sí, porque en ocasiones puede ser que esos mitos llegan de personas externas, pero que Claro. nunca han estado. Exacto. Entonces son cosas, estereotipos que se hacen en la También. mente, la psicología de muchos seres humanos alrededor, pero no están en el núcleo. Y tú al probar el núcleo, tú dices, espérate, esto no es de lo que me hablaron, esto es Claro. diferente. Llegué allí y fue algo totalmente diferente a todo lo que yo había escuchado, a todo lo que yo me había imaginado y bueno, también a todo lo que yo había estado trabajando desde el punto de vista Sí, que también. del teatro. O sea, yo no conocía el teatro de esa manera. No era cercano para mí las técnicas o los métodos que utilizan en Teatro del Viento para llegar al público. Yo no los conocía. Y realmente pensaba y yo decía, ay Dios mío, esta gente, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué método utilizan? ¿Qué? Yo pensaba que aquello era pura inspiración, improvisación. No. Cuando llegué al grupo me di cuenta de que sí había un trabajo detrás de eso y de que sí tenía mucho camino por recorrer para llegar por lo menos al resultado que me estaba pidiendo en ese momento cuando llegué Freddy. De esa manera fue que llegué a Yo creo que cada grupo tiene su estética y cada quien hace el teatro que puede y que quiere hacer, que es lo otro. Y también está el punto de que cada grupo teatral, disculpa, por lo general funciona muchas veces como familia, hay otros que no, pero cuando tú llegas a un grupo que funciona así, como una familia, como amigos que trabajan y hacen cosas que les apasionan en conjunto, uno se siente un poco como en casa y puede que eso también
te haya tumbado los estereotipos, haya abierto tu mente y te hayas sentido tan a gusto y que hayas permanecido. Permaneces aún trabajando en el grupo. Sí, pero con respecto a eso también fue un choque raro, porque hasta el momento en los grupos en los que, sobre todo en Teatro Espacio Interior, era donde yo me había sentido más en casa, más como en mi propio espacio, en mi zona de confort. Los demás grupos quizás no tanto, porque era otro tipo de trabajo, otro tipo de método. Pero cuando llegué a Teatro del Viento, sí, de cierto modo somos una familia, pero al mismo tiempo no estamos tan comprometidos los unos con los otros en nuestras vidas personales como lo estábamos, por ejemplo, en Teatro de Espacio Interior, que éramos como más comunicativos, compartíamos otros momentos de café. Sí, entiendo. Sí. Aquí es como que cada quien está en su vida, y cuando En su llegamos ahí espacio. es que surge la magia y todo se conecta. Está bien. ¿De es qué otra manera forma. se logra? Pues no No, sé. está bien y Pero- funciona. Sí funciona. Además, yo creo que un poco corroborando eso que decías, ¿no? Es como cuando uno llega a una casa extraña. También. Tú puedes ser que desde lejos tú digas, no me gusta la pintura, no me gustan los muebles, y tú te creas tus propios estereotipos, tus propios, como, eso no es para mí. Pero realmente cuando llegas al espacio que pisas, yo siempre hago, por eso andamos con pies descalzos, que mucha gente nos Lo pregunta. Por eso pisar la tierra, pisar el suelo, sentirlo. Entonces cuando llegas a ese espacio, que lo pisas, que lo vives y que te comunicas con las personas, tú dices, qué agradable se está aquí. Sientes ¿no? la energía. Muchas veces en Cuba, en general, tendemos a ser personas como juzgamos Sí. antes de vivir una experiencia. Y eso tal vez nos lastra un poco como sociedad. Sí, y Tenemos también opiniones para todo. Queremos obligar a todo el mundo a que piense como nosotros. Sí. Queremos imponer Qué una necesidad. manera de pensar, de vivir, de hacer, y no. El pensamiento No es así. centralizado. Realmente Exacto. vivimos Fatal. en una isla de un poco fatalidad, de un pensamiento centralizado, y pensamos a veces que somos personas democráticas, pero no permitimos que el otro que está a nuestro lado tenga su propia manera de ser, de comunicarse y de vivir la vida, que al final Claro. se trata de Y eso. Claro. coexistir con eso sin necesidad de que eso te cambie si no quieres que te cambie. Exacto. Porque no hay necesidad de que te cambie la manera de pensar del otro, pero si tienes Abrazar lo diferente, exacto, por favor. que aceptarlo y que compartir eso de cierto modo. A ver, mencionabas que, bueno, que tu sueño era ser actriz y ser maestra, profesora, dar clase. Y que, lo has logrado. ¿Qué aprendiste en tu paso por la Vicentina siendo maestra? Bueno, y también como estudiante. Bueno, cuando yo entré a la Vicentina, yo creía que el teatro era otra cosa. Imagínate. Para mí, yo iba para Hollywood y todo lo que, las ilusiones de las Pero muchachas, eso está de bien. salir Pero en las está películas bien. bonitas y no sé qué más. Cuando entré, Mario Junquera fue mi profesor de primer año y recuerdo que él me decía que era una muñequita de biscuit, que yo no iba a poder ser actriz porque yo era de lacitos y cositas. Qué bien. Y aquello me molestó tanto. Que sí. Y me Normal. obsesioné con el teatro y me obsesioné con las clases que él nos daba. Él nos enamoró del teatro. Eso fue lo más importante que yo aprendí en la escuela, fue ese primer año, a apasionarme por el teatro y el sentido del sacrificio y de la entrega por el teatro. Eso es algo que yo no olvido nunca, fue mi primera escuela. Mario Junquera fue mi primera escuela. Y nada, luego me obsesioné con eso que él me estaba enseñando y dije, esto sí me gusta, yo sí puedo, yo sí pertenezco a este lugar. Tuve profesores excelentes, Iris es una de las profesoras excelentes que tuve. Y bueno, también tuve muchos baches dentro de la educación, mucho tiempo perdido, muchos profesores que estaban y no estaban. Y de cierto modo eso me frustró un poco. Terminé la academia pidiéndole a Mario Junquera que por favor que me enseñara algo, algo más de lo que había aprendido, y me fui para el grupo con él y trabajé con él. Pero bueno, luego me mantuve ahí, me llamaron para ser profesora, ayudar a los profesores Sí. y tal, y empecé trabajando. Lluvia que cae sagrada. ¿Qué hacemos? ¿Nos trasladamos o nos quedamos? No, dice, nos quedamos. Bendita la lluvia. La lluvia es bendita. Bueno, viene el catarro. Una sombrilla, ¿me puedes traer una sombrilla? Dale, grabando en 3, 2, 1. Hemos tenido que cambiar de espacio porque hay lluvia, no pasa nada. Pero aquí estamos. Retomando la pregunta que te hacíamos antes,
Pasiones tienes muchas y entre tus sueños las pudiste unir. Es dar clase y ser actriz al mismo tiempo. ¿Cómo llevar ello? Era la pregunta exacta para no cometer errores. No, que había aprendido, ¿no? Nos había hablado un poco de su parte como estudiante y quedaba hablarnos un poco también de tu parte como maestra. Como maestra, lo voy a resumir bastante. Aprendí que en estos tiempos no se puede dar clase. Qué triste. A adolescentes. De hecho, renuncié, no seguí en la escuela, no podía. Son demasiados problemas dentro de la enseñanza. Los estudiantes cada día son más diferentes y difíciles. Menos apasionados a veces también. Para como uno aprendió este oficio, que no es cualquier oficio, transmitirle ese sentido del sacrificio, eso que yo hablaba ahorita, de la pasión por el teatro y de la entrega, es muy complicado. Los tiempos cambian. Y adaptarme a esos nuevos tiempos, saber cómo combinar ahora las nuevas tecnologías, el Instagram, con las clases para que ellos se motiven, me costó muchísimo trabajo. Sin hablar de las deficiencias de la institución. Que todos conocemos. Que lo pone a uno la cosa mucho más difícil. Mucho más difícil. Los tiempos cambian. Yo recuerdo exactamente entre combinar que yo en algún momento a algunos estudiantes los llevé a los cuadros que hay en la Academia de Arte, les dije que a través de esos cuadros contaron una historia y la filmaron. Hicieran como pequeños reels, porque eso también es parte de motivación. Se están corrigiendo sus errores, pero al mismo tiempo también están aprendiendo y a visualizar su trabajo. No está de más. Lo que pasa es que los tiempos cambian y uno tiene que entrar en la rueda del tiempo, porque si no te quedas atrás. Claro. Sí. Y es complejo, es complejo. A veces uno mismo pide pasión, compromiso a unas personas cuando uno en ocasiones no lo tiene por todo en la vida. Claro. Entonces eso hay que irlo balanceando. Y cuando es muy difícil también pedirle pasión y compromiso. En la escuela misma nos decían, no puedes poner a entrenar a los muchachos tanto tiempo, o no puedes ponerlo a hacer cosas muy complejas porque vienen sin comer, no han comido nada en la escuela, o no comen en su casa, o no duermen por el apagón. Y es verdad, nosotros también lo padecemos. Claro. Pero ¿cómo enseñas en esas condiciones? Es complejo, ¿no? Sí, porque siempre pensando en esa visión de, bueno, son diferentes, pero tienes que pensar que tal vez llevan 6 horas sin dormir, Sí, que las no están bien circunstancias alimentados también. y hace falta alimentarse bien, caballero, para pensar. Y descansar. Y hace falta descansar y hace falta tener una rutina Y hace establecida. falta tener ilusiones también. ¿Qué ilusiones tienen los estudiantes nuestros hoy en día? ¿Qué los motiva? Eso es una buena pregunta. Inspira? Pero no solo para los estudiantes, sino para toda la población Para cubana. todos. ¿Qué ilusiones tienen, no? ¿Qué ilusiones tenemos realmente? También. ¿Qué ilusiones tenemos? Realmente es la primera entrevistada que nos ha propuesto un tema que tiene que ver tanto con la mujer. Sí. Porque en la voz de ella hemos hablado mucho de las cuestiones sociales que las mujeres tenemos voz y necesitamos también expresarnos sobre ello. Pero un tema que solo lo padecemos las mujeres. Sí. No hay nadie en el mundo que no pueda padecer, un hombre no puede padecerlo. Entonces, las mujeres. Interior mujer, para no que nadie quede ofendido en estos términos, ¿no? Que es algo que tiene que ver con los periodos menstruales, la inflamación del útero y la endometriosis. La endometriosis, una enfermedad Sí. que padecen algunas mujeres. Yo la conozco, por ejemplo, porque mi mamá la padeció, terminó siendo operada, pero que no es algo ligero y nunca realmente yo he no escuchado sabía qué era. sobre esos términos, que se hable abiertamente. ¿Qué es? O cómo al menos la descubriste, y quizás estos perjuicios a veces que tenemos las mujeres del aguantar el dolor. Hablábamos, Daily, de a veces cuando tenemos periodos menstruales que nos duelen mucho, pensamos que son normales, Así porque es. las mujeres tendemos a callar, a aguantar el dolor, pero no es así. Cuéntanos un poco. Bueno, yo de momento empecé a tener fuertes dolores de ovario. Yo nunca había padecido dolores de ovario. Yo caí con la menstruación por primera vez a los 7 años. Wow. Y nunca había padecido lo que era una menstruación difícil ni nada de eso. Había escuchado, por ejemplo, de una prima mía que tiene esta misma enfermedad, endometriosis, que ella no se podía levantar de la cama cuando caía con la menstruación, y yo decía, ay, qué exagerada.
A veces las mujeres ¿verdad que? tendemos a juzgar a otras Sí. mujeres. Y bueno, de momento empecé a tener muchos dolores fuertes, fui al médico, ¿qué tiene? Nada, dolores de ovario. Imagínate. Me hice un ultrasonido, el ultrasonido estaba bien, un ultrasonido por fuera, lo que era abdomen, no sé qué más, todo estaba bien, no tenía ningún órgano inflamado, no pasaba nada. Pero bueno, finalmente seguí porque seguían esos dolores y me descubrieron un folículo persistente. Le llamaron así al principio, pasé mucho trabajo porque los equipos de ultrasonidos no se veían bien. Y entonces no se veía bien lo que era y vuelve a venir y ven cuando vuelvas a caer y ese tipo de cosas. ¿Cuánto tenemos que sufrir? Qué angustia, ¿eh? La salud cubana. Hasta que una doctora me dijo, no, eso que tú tienes es una tumoración. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé así, yo dije, ¿cómo es una tumoración? Dice, sí, no sé qué tipo de tumoración es. ¿Qué edad tú tienes? No, 25 años. Esas expresiones que yo digo, bueno, ¿qué me quieres decir con eso? Uno se ríe, pero Uno se ríe, pero es difícil. Que una mujer, porque a veces pensamos en eso, ¿no? Ven de nuevo y vamos a ver. Volví a ir, no, eso sigue persistiendo. Busca esta pastilla, Danazol, porque eso parece que es endometriosis. Así. Bueno, ¿y qué es endometriosis? No, eso es una enfermedad que no sé qué más. No me pudo explicar muy bien. Simplemente me dijo, consigue esta pastilla y empieza a tomar en el 5º día de la menstruación. Me volví loca porque una tumoración, endometriosis, ¿qué es eso? Y empecé a estudiar. Y bueno, en efecto, la endometriosis es una enfermedad que de los primeros diagnósticos vienen de 1800 y pico, pero que es una enfermedad que tiene mucho que ver con los síntomas de las mujeres, desde el psicoanálisis y nuestra supuesta histeria. Y es increíble cómo 2500 años antes ya había tantas mujeres con este tipo de problemas y con este tipo de síntomas y nadie se había dedicado a estudiar la enfermedad. Las enfermedades de las mujeres no se estudian. Como algo que, bueno, sí es un signo que se repite en varias mujeres, es una enfermedad. No, pues había estado silenciado durante mucho tiempo. Y bueno, últimamente sí se han hecho más estudios al respecto y ya se conoce la endometriosis, es una enfermedad crónica, es inflamatoria. Y lo que sucede con la endometriosis es que se forman adherencias fuera del útero, o sea, el tejido endometrial se inflama y se forman adherencias fuera del útero y puede afectar muchos órganos, incluyendo los pulmones. Hay mujeres que incluso cuando van a caer con la menstruación tosen y tosen sangre. por Dios. No es mi caso, gracias a Dios, yo lo descubrí a tiempo, pasé muchísimo trabajo por este proceso de los médicos aquí, pero bueno, lo descubrí a tiempo, pude conseguir las pastillas que no las venden aquí. Las pastillas que venden aquí de Pascua a San Juan, como quien dice, es que se pueden conseguir, pero bueno, las pastillas que se utilizan en todo el mundo para tratar esta enfermedad, el Dianogés, tuve que mandarlo a buscar a través de una amiga en España y en México. Aquí no lo pude conseguir. Al final te llegaron a hacer un ultrasonido vaginal para detectar exactamente, porque nos contaste hasta el punto que una doctora, mujer, te dijo, me parece, estos deben de ser los síntomas que tienes, Sí. pero no lo habías confirmado. Cuando yo empecé a tomar las pastillas, ella me mandó a tomar las pastillas. Me dijo, si no las consigues, toma anticonceptivo. Cuando yo empecé a tomar las pastillas, que volví a ir a los 2 meses de tomarme las pastillas, en efecto, se había disminuido esa tumoración, las pastillas habían hecho un buen efecto. Hay mujeres que las pastillas no le hacen efecto y no les queda más remedio que operarse. Y la operación es extraer el órgano dañado, si es los ovarios, las trompas, el intestino, hay que extraerlo. Pero las pastillas me habían hecho efecto y entonces ella me dijo, efectivamente, lo que tienes es esto, tú quieres ser madre. Y yo le estaba contando a Daily que lo primero que me dijo es, ¿tú quieres parir? Y yo, sí, en algún momento. Y me dijo, no, pues ponte ya a parir. Tienes que entrar en el círculo. Dale, ponte a parir, si tú quieres parir, ponte ya, porque no tienes muchas oportunidades, porque es una enfermedad que causa infertilidad. Y yo me quedé así, me deprimí. Brusco impacto, todo, ¿no? sí. Qué brusco. Me deprimí mucho porque yo sí quiero ser madre, pero no quiero ser madre ahora. Y nada más de pensar en ser madre en Cuba, ya me aterrorizo. Lo Normal. había comentado en alguno Sí. de los posts de ustedes. Es una cosa un poco compleja. Y que me digan así, no, cada vez que voy a la consulta, dale, tienes que parir, oye, no te estás Qué poniendo presión, para eso. Qué presión. Hay, sabes que en varios programas, como Somos Mujeres Todas, Claro. no, hemos contado
el sistema de salud en Cuba, aunque es un sistema de mucho contacto con el paciente, de hablar, pero al mismo tiempo tenemos una carencia, y es que no somos humanos, somos bruscos a la hora de, por ejemplo, en el programa que hablamos sobre la maternidad, somos bruscos a la hora de una mujer embarazada, a la hora del parto. Si no conoces al personal, lo pasas mal. Exacto, de detectar una enfermedad, somos bruscos, porque decirte que tienes una tumoración, que te pongas a parir inmediatamente, es como, déjeme procesar toda esta información, señora, que soy usted un me ser está humano dando. igual que tú, soy Es mujer que para igual ellos que es tú. como normal, o sea, ya he tenido varios casos de esto, tú lo que te toca es esto y tú te quedas así, Es yo, como, pero es ¿qué que- hago? Pero si tú la conoces y ella es tu amiga o es amiga de tu Es mamá, diferente. ella te trata distinto, Y eso se que llegué a compadece. llegué a todo este proceso gracias a Idalmi, la mamá Sí. de Robert. Seguimos. O sea que fue resuelto, no fue que llegué ahí a todos esos ultrasonidos de la nada, tuve que resolverlo. Y ya ella me dejó encaminada ahí con la doctora y bueno, yo sigo atendiéndome periódicamente y cuando quiera salir embarazada, porque decidí Claro. que cuando quiera, pues quizás tenga que pasar por consulta de infertilidad y ese tipo de cosas. En este espacio hablar sobre el dolor que tenemos que resistir las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres, tú misma tal vez, por una cuestión de la vida, de la sociedad, de crear perjuicios, ¿no? Juzgamos a otras mujeres porque tienen dolor, porque Hablamos de se eso quejan, ahorita. porque, imagínate, la menstruación te tumba, pero ¿cómo puede ser posible? Que poco aguantas, Que ¿eh? poco aguantas. Señor, Qué exagerada, qué porque como no es tu exagerada cuerpo, eres, como no es sabes. tu cuerpo, pues no sabes. Claro. Y en eso también va el trato, va el sistema de salud cubano, Sí. de llegar a ti. Quizás Empatía. la empatía. No tenemos los mayores recursos, porque como estabas diciendo, cada vez que te hacían el ultrasonido no se veía fielmente lo que estabas padeciendo. Quiere decir que también había un maltrato físico hacia tu cuerpo, porque tener que volver a hacerte, Claro, a manipularte, ¿no? Hay un maltrato físico, pero aparte de eso, llegas por una gestión y tienes que sonreír cuando te dicen todas estas cosas así como bruscas. Y además mandar a comprar el medicamento fuera de Cuba porque ni siquiera aquí está, ¿no? Mira, en mi experiencia personal, con esta misma enfermedad, mi mamá, por ejemplo, que ya es una señora que había tenido sus 2 hijos, estaba en el periodo de la menopausia, es cuando se lo detectan, pero mi mamá empieza a tener sangramientos y empieza a bajar mucho de peso. Pero como es normal tal vez en el periodo de la menopausia, pues tener estos sangrados que Claro. van y vienen, pero eran sangramientos ya. Era demasiado. Eran demasiado. Y mi mamá, como muchas madres cubanas con 50, 60 años, tienden a aguantar más el dolor. Sí. Tienden que hay que cocinar con carbón. Como y hay mi que madre. lavar haciéndose llagas en las manos. Y es como, tenemos que resistir. Sí, es así. Sí. Y si no es así, pues no es. Entonces mi mamá llegó al punto del sangramiento. Y cuando se enfrenta al médico, exactamente, ya tuvo que ir a cirugía. Directo. Pero incluso cuando mi mamá se enfrenta a la cirugía, que tuvieron que extirparle los ovarios, mi mamá, cuando sale, el médico no le dice que ella tiene que usar de por vida una pomada para lubricar sus órganos. Porque como eso no lo hay en Cuba, el médico simplemente decidió no decírselo a mi mamá. Claro. Y ella le iba bien. Y un tiempo después ella hace una caminata de, 3 kilómetros bajo el sol, ¿En que serio? no debía de ser. Y llegó a la casa con mucho dolor y sangramiento. Y cuando va al médico a consulta, le dicen, es que yo no te lo dije, simplemente porque como ese medicamento no lo hay en Cuba, me pareció que no debía de comentarte. Entonces, a veces el sistema de salud en Cuba, cuántas carencias tiene, ¿no? Son bruscos, Sí. tienes que llegar con amistades y muchas veces las mujeres, que es al punto, tendemos a resistir el dolor, la negación del resistir, Todo el los tiempo. apagones, el no dormir, el tener que ir a una escuela y enfrentarte a un estudiante que tampoco ha comido, que tampoco ha dormido y con una sonrisa amplia, ¿no? Y entonces también tienen que resistir el dolor. ¿Cómo levantarte un día que tenías una crisis e irte a trabajar? Yo creo que es eso. A nosotras, a las mujeres,
desde chiquitica, cuando nos hablan de la menstruación, nos dicen, te va a doler, vas a pasarlo así, vas a tener, es normal. Claro. No pasa nada, es normal. Y sí, en efecto, en algunas personas tienen una menstruación normal. Yo la tuve, una menstruación normal hasta un punto. Pero cuando están esos dolores demasiado fuertes, cuando tú sientes que no puedes caminar porque el dolor en las piernas es demasiado, cuando es un poco anormal ese cambio hormonal que padecemos todas las mujeres, pero es como en exceso, depresiones grandes de esta enfermedad, depresiones grandísimas, una hipersensibilidad, un dolor de ovario muy fuerte, es comparado a un aborto, todos los meses. No lo puedes normalizar. No, y de claro. eso era de lo que yo quería hablar. No puedes ver ese dolor como algo normal. No te puedes quedar en tu casa y decir, bueno, es normal. No puedes escuchar las críticas de las personas de, qué flojita eres, mami, no puedes con la menstruación. Ay, qué pena. Yo he tenido días en que no me he podido levantar de la cama. Del dolor me he pasado el día entero llorando. It's just a period. Cuando yo empecé a tomar las pastillas, yo mejoré muchísimo. Gracias a Dios, yo mejoré cantidad. Pero esos primeros meses, donde no se sabía del todo qué era, donde no había conseguido las pastillas, yo estaba fatal. Mi esposo me tenía que bañar, yo no podía caminar. Qué incertidumbre, ¿verdad? No coincidió en ese momento con que tuviera ninguna función en el teatro. Yo muchas veces me pregunto y le digo a Mario, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera tenido una función? No hubiera podido, porque yo literalmente estaba doblada del dolor. He tenido momentos en que he tenido dolores durante los ensayos o he estado en la última obra que hicimos, Fibra. Yo hacía un personaje que estaba todo el tiempo en escena, todo el tiempo hablando, todo el tiempo haciendo cosas, era como el hilo conductor de la obra. Y yo estaba muy agotada, porque además yo entreno, pero yo no puedo hacer los ejercicios que podía hacer antes. No puedo, por ejemplo, ir al gimnasio y cargar mucho peso. Debo hacer más bien ejercicios de estiramientos o un poco de cardio sin saltar mucho, porque todas esas cosas me pueden... Entonces, me dan muchas palpitaciones en la cabeza cuando estoy en una actividad física muy fuerte. Y yo terminaba la obra y a veces Freddy me decía, te veo agotada, ¿te pasa algo? ¿Estás agotada? No me pasa nada.
Porque no me iba a poner a explicarle ahí en ese momento. Pero puede ser que lo expliques porque Tan te claro. vas a entender mejor. Pero yo misma como que me frustraba, ¿sabes? Porque yo decía, tengo 26 años y me siento vieja. Qué raro. Siento que no puedo con lo que yo podía hace un año atrás. Claro. Yo podía con todo. Yo iba al gimnasio y acababa acuerdo. y hacía ejercicio y ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Ya lo acepté, ya me está pasando esto. Y no voy a dejar de ejercitarme y no voy a dejar de crecer y no voy a dejar de imponerme. Yo hice la obra, terminé, creo que salió bastante bien. También estaba luchando conmigo misma, ¿sabes? Era un proceso de aceptación. Este tema de la infertilidad me da mucho miedo. Claro. Y era un proceso de aceptar lo que me estaba pasando. De aceptar, por ejemplo, que por mucho ejercicio que haga y muchas dietas, que no puedo llevar aquí en Cuba la dieta que debo llevar con esto. Que llevo una cantidad de alimentos que aquí normalmente no puedo tan fácilmente. Gestionar entre que los no existe. yogures probióticos y no, es difícil. Pero por mucha dieta que haga, por mucho ejercicio, me va a costar trabajo bajar de peso. Porque también porque estoy tomando, porque es una cuestión hormonal y porque estoy tomando pastillas todo el tiempo. Imagínate que yo tomo pastillas 2 meses y dejo de tomar pastillas 2 meses y vuelvo a tomar pastillas 2 meses y mi cuerpo está así. Loco, claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Me inflamo muchísimo. Se me inflama la cara, se me inflama el vientre cuando estoy al caer con la menstruación y cuando termino ese periodo de menstruación. Y yo decía, ay, mi madre, yo soy actriz, yo no puedo estar así, ¿qué hago? Un día dije, basta ya. Que no vas a dejar de ser actriz por esto, claro. No vas a dejar de ser mujer por esto, incluso si no pudieras tener un hijo, no vas a dejar de ser tú por esto. No. Claro. Basta ya. Pero fue un proceso mío conmigo misma y bueno, de mi pareja que me ayudó muchísimo, que me ayuda muchísimo, porque en realidad no tuve a nadie en la consulta ni en ningún lugar que me explicara. Yo, todo esto que les conté acerca de la historia de la endometriosis y todo esto me lo gestioné yo, me lo googleé yo, nadie me lo explicó. ¿Cómo es posible que tú descubras una enfermedad de la que nunca habías oído hablar y que no te expliquen lo que es? Sí. Solo te den como a grandes rasgos una tumoración, infertilidad. Son palabras. Tómate esta pastilla y quedan resuelve. Aquí en tu frente, quedan claro. en tu memoria. Imagínate a una chica, a cualquiera, no solo porque sea joven, pero que a un ser humano. Muchas veces hablamos en este programa del ser humano, del respeto a la vida, de la conciencia, del amor, del cariño, ¿no? A un ser humano tienes tumoraciones, infertilidad. Es como, ¿y ahora cómo yo lidio con todo esto? Porque tengo sueños, tengo proyectos. Claro. Y entonces como que todo queda y cómo lo gestiono, cómo tal vez le explico a mi pareja que tal vez quiere tener hijos que quizás no lo podamos tener, porque son cargas sociales que también las tenemos, más allá de las ilusiones, son dolores, muchas veces el dolor físico con el que cargamos la mujer, pero con el dolor mental también, ¿no? Y de que no puedes ser débil, tienes que darle, levántate y dale, tú sí puedes. Y oye, yo he descubierto que a veces no puedo y que a veces no me puedo levantar y que no está mal, no está mal que hay un día en que yo, mira, me siento mal, me voy a pasar el día entero leyendo, que eso es lo único que me distrae. Y estoy mal, hoy no puedo con todo esto, mañana podré, yo me voy a levantar, por mí, no porque nadie me lo diga, pero hoy no está mal que hagas una pausa y que digas, ahora no puedo. Ni tu cuerpo te está gritando, te está diciendo, no puedes. Claro, es que muchas veces somos nosotras mismas quienes nos fustigamos, nos obligamos a esto de la resistencia, del aguante. Te lo digo como mujer y te lo digo como madre, que estoy todo el tiempo, ahora con esto en medio de dengue, chikungunya, todas esas cosas que hay, que son muchas. Crisis sanitaria. Además, ciclón. Entonces, uno rezando para que en mi familia nadie se enferme. Y luego que no ocurra, pero si ocurre, es imperioso que yo no me enferme, porque yo soy la encargada de cuidar a todo el mundo. Es mi trabajo, es mi deber, no sé, y me fustigo con eso. Y es como, no, yo no me voy a enfermar, punto. No me voy a enfermar, punto. Y
¿En serio? O te pasa como a mí, que Es me raro. enfermo cuando me voy de vacaciones. Ay, pero tú eres fatal. No, lo leí y lo estudié realmente. Sí. Muchas veces el cuerpo humano lleva Un tren. tan alto que te está diciendo todo el tiempo, no te puedes enfermar, no te puedes enfermar, no puedes tomarte estos 5 minutos. Sí. Y cuando realmente ya tú te mentalizas y dices, llegué a la playa y sientes el aroma, Voy a descansar. sientes el aroma Te del cae mar, todo el peso. todo el peso cae a ti porque el cuerpo de una forma o de otra te Claro. va a decir, Descanso. aquí estoy. Y es eso, ¿no? Cuánto a veces de dolor y sacrificio tenemos que soportar las mujeres. Es increíble. Y más en un sistema de salud cubano con tantas carencias, donde nos gritan que tenemos tumoraciones, infertilidad, y nos queda eso en la mente pendiente. Una pregunta relacionada con el teatro. Tú, como actriz, bueno, y como individuo, como ser humano además, ¿cuál crees que es la función fundamental del teatro en una sociedad como la nuestra? Bueno, yo pienso que lo más importante ahora mismo es la función cívica de todo lo que hagamos, absolutamente todo. El compromiso que nosotros debemos tener como individuos con la sociedad y con los tiempos que estamos viviendo, sobre todo, bueno, en Cuba. Claro. Lo que estamos viviendo en Cuba, lo que está pasando, esto mismo que hablábamos del sistema educacional, todas las instituciones y todo lo que nos rodea. Para mí, la función más importante ahora que debería realizar el teatro es la función cívica. Ok, hablando de función cívica, bueno, te hemos visto en los Reels colaborando con Memoria Cívica. ¿Cómo llegas a este proyecto? ¿Cómo te involucras? Bueno, el director de este proyecto es Sí, mi claro, esposo. evidente. Y con Mario descubrí la pasión por la historia. Por esa historia que no nos cuentan en la escuela, esa historia que desconocemos. Y conversando con él, normal, me fui enterando de tantas cosas que me parecieron tan interesantes. Y entonces aparece esta propuesta de los Reels de rescatar esas cosas que no nos enseñan en la escuela, esas historias que no nos enseñan en la escuela, esos héroes que no nos interesa hablar de ellos, no nos interesa Nombrarlos, simplemente exacto. no son nombrados. Aparece estos reels acerca de la historia, de la cultura cubana, de todas esas cosas. Y bueno, los reels de poesía, que también hacemos reels de poesía, yo siempre he sido una apasionada de la poesía. Y rescatar también la poesía cubana y muchos autores cubanos que han sido también censurados durante muchos años, pues entonces de eso es de lo que me estoy ocupando en este proyecto. Que es otra pasión. Otra pasión. Además, Unas varias pasiones, que es actuar, decir, soñar sobre un país más cívico y también pues informar y actuar. claro. ¿Qué sueñas para el futuro de Cuba? Soñar. Es difícil soñar. En un pensamiento ideal quisiera la libertad, la posibilidad de un país con libertad, donde tengamos derecho a pensar por nosotros mismos, donde tengamos derecho a discrepar, donde tengamos derecho a decir, a sentir, a hacer. En un futuro ideal, eso es lo que quisiera para mi país. Yo no quisiera irme de Cuba. Yo no puedo con la idea de dejar a mis padres, a mi familia, y que estén en algún momento me necesiten y yo no esté ahí para ellos. Yo pienso que ninguna medicina puede ocupar el lugar de la presencia cuando es necesario. Digo medicina porque la gente se dedica ya a mandar ropa y medicina, y hay momentos en los que eso no es suficiente. Yo no quisiera irme de aquí. Yo quiero enterrar a mis muertos. Yo quiero que mis hijos nazcan aquí. Pero a veces es difícil pensar en eso. Cuando tú ves que nada pasa, que nada cambia, tienes la opción de me quedo y sigo luchando. No es rendirse una opción,
sigo luchando, pero o me voy y me olvido de todo esto, porque si me voy me olvido de todo esto. Claro. Sí, porque construir Es una extremo, sociedad, extremo. construir una sociedad en la que el pensamiento, la libertad de opinión, de ser, de estar, es complejo, ¿no? Lograrlo es complejo. Yo pienso que lo podemos lograr poco a poco, claro. Es una tarea titánica, pero vamos por ahí, porque como tú dices, la opción no es rendirse. Es que es tan complicado. Mira, yo en algún momento estaba comentando con Iris con respecto a memoria cívica, ¿no? Y bueno, me he preguntado muchas veces qué es lo que es interesante de eso, de memoria cívica, del espacio. Y pensándomelo, ¿no? Replanteándomelo, básicamente era, es que es importante rescatar también la memoria cívica de Cuba, porque ahora mismo Cuba no tiene memoria de prácticamente nada. Pero bueno, es importante comenzar por algún sitio, tirar de algún lado, ¿no? Y tiene que ver con eso, de que la población aprenda otra vez, pero como población, no solo como individuo, aprenda eso, a querer ser libre, a sentirse libre y a hacer cosas al respecto, ¿no? A respetar a la opinión contraria. Pero va más allá, porque ahora mismo todos los cubanos estamos en plan, como muy individual, es qué me ocurre a mí, qué me pasa a mí, qué quiero yo, si soy libre yo o no, y no, porque está bien, se parte a veces de lo micro y repercute a lo macro y viceversa, pero es que ahora mismo todo el mundo somos islas y todos estamos así. Y que no sé, lo que tú pienses puede que lo comparta o no, pero los puntos que nos unen, que es uno, ser un ser humano, dos, somos cubanos todos, la mayoría quiere ser libre o todos queremos ser libres, el pueblo de Cuba realmente quiere ser libre, pero el miedo también es un factor complicadísimo y todos sabemos por qué, pero igual, todo se piensa desde la individualidad y no puede ser así. Cuando se hablaba en todas las guerras de la unidad de los cubanos, todo el tiempo de la unidad de los cubanos, no era por gusto, es la unidad de los cubanos lo que hace falta. Somos diferentes, pero ¿qué nos une Claro. realmente como nación? ¿Qué nos une, no? Nos une el dolor, nos une el También. sacrificio. Pero ya no Y tiene nos que une unir la otras idea cosas. del cambio. Eso. Claro. Nos une la idea del cambio. Nos une la idea de ser mejores personas Claro. y sociedad. Porque muchas veces para llegar a lo macro hay que empezar en lo micro, ¿no? Pero eso, ¿qué podemos hacer desde la casa? ¿Cómo podemos educar? ¿Qué podemos enseñar a nuestros hijos? Ese sacrificio, pero la abnegación, el comportamiento, pero el ser diferente, ¿no? También. El respetar, el querer una Cuba mejor, pero no solo querer, sino luchar y hacer por una Cuba mejor. Y quizás ahora mismo, quizás ahora mismo uno no ve específicamente los frutos del proyecto, También. pero nunca imaginamos o soñábamos, pero no sabíamos que iba a suceder un 11 de julio. No. Y el 11 de julio fue el resultado también de muchos proyectos, de muchos años Sí. Claro. trabajando, haciendo ver a las personas muchas cosas que antes no veían, Claro. de la prensa independiente. Sí, sí, sí. Fue el Sobre resultado todo. de eso. Por supuesto. Quizás ahora mismo no lo vemos en su totalidad, pero de aquí a unos años, y yo espero que sí. Claro. Esperamos eso todos. Sí. No, y sí se ve en cierto punto así, aparte del dolor, la negación, el programa pasado hablábamos un poco de libertad, cuando a uno le dejan los mensajes de cubanos de adentro y de afuera, de cubanos en general, los que viven fuera, pero de cubanos. Tú te das cuenta que sí hay personas que quieren y hacen por una Cuba mejor. Pequeñas cositas. Sí, Claro. cada Pero quien desde se hace. su puesto también. Sí. Sí. Hemos hablado de dolor, de abnegación, de cuánto a veces las mujeres, estas tres mujeres a veces nos une el teatro, la pasión, los sueños, el cambio, la libertad, la vida, nos une la vida. Pero también a veces cuántos sacrificios, cuánta abnegación y cuánto dolor soportamos interno en nuestro propio cuerpo como mujer, porque tenemos que aguantar, porque se nos ve como menos si no aguantamos, si no soportamos. Y no es llevarla a una isla en peso, es ser uno y aprender a lidiar con ella. Gracias. A ti que nos ves, que nos escuchas, comenta
Si eres mujer, si tienes familia que ha padecido pues problemas del interior de la mujer, comenta tus experiencias. Yo en particular tengo la experiencia de mi madre, Alianni tiene su experiencia, pero cualquiera puede tener un familiar. Gracias. My hair is fine if you've got the time.